Bueno, como les decía, dimensiones. Es una colección de datos del mismo tipo que se almacena en posiciones consecutivas de memoria y recibe un nombre común. Como les decía hace un momentito, o todos son datos de tipo texto o todos son datos de tipo numérico. No puede haber dos o tipos en una sola variable. Y dice, para referirse a un determinado elemento tendremos de acceder usando un índice. Tenemos que acceder usando un índice para especificar la posición que queremos extraer o modificar su valor. Las dimensiones pueden ser, tenemos tres tipos de dimensiones. Las unidimensionales, que dice, solo tiene una sola dimensión, una fila y una columna. Las bidimensionales, que son tablas o matrices. Y tenemos las multidimensionales, que son de 3 o más dimensiones. Nosotros acá vamos a estar trabajando con las unidimensionales y las bidimensionales. Al menos vamos a tratar de sacar el tema de las unidimensionales hasta donde podamos, ¿verdad? Que es el tema un poquito más fácil, accesible para poder sacar. Y las bidimensionales, si nos da tiempo, pues al menos tal vez de pronto el próximo lunes toquemos algo de ese tema, o si no hasta el próximo jueves, para tener al menos una idea de lo que es. Bueno, a las dimensiones unidimensionales se les conoce como vectores. Este es un tema que obviamente cuando hablo de la palabra vectores no tiene nada que ver con la física fundamental de que obviamente recibimos en básicos, donde dice que un vector tiene obviamente dirección y fuerza. Esto no tiene nada que ver con eso. Dice acá, en programación, un vector, llamado en inglés también array, en este caso cuando uno dice arreglos, es importante tomar en cuenta porque un arreglo puede ser un vector o puede ser una matriz. Así que cuando ustedes escuchen la palabra arreglo, tiene que especificar, ¿verdad? Si es vector o es matriz, porque la palabra arreglo engloba los dos. Dice, es una zona de almacenamiento continuo que almacena una serie de elementos del mismo tipo. Desde el punto de vista de lógico de un vector se puede ver como un conjunto de elementos ordenados en fila. Bien, acá vamos a romper un paradigma que habíamos tenido desde que iniciamos el curso allá por el mes de enero, en el cual les había indicado de que una variable solamente puede tener un tipo de dato o solamente puede tener un dato. Y si usted quería otro dato dentro de esa variable, lo que hacía el programa era que sacaba el dato anterior y lo sustituía por el nuevo. Esto rompe, lo que vamos a ver ahorita, rompe todo el paradigma que veníamos, vuelvo y repito, trabajando anteriormente, porque los vectores son totalmente distintos. Los vectores permiten almacenar más de un dato al mismo tiempo. Imagínense lo siguiente. Por ejemplo, nosotros, acá voy a colocar con los chicos que están acá en casa, nosotros trabajamos primero con una cajita, a la cual pues le decíamos que esa caja iba a tener el nombre A. Esa era nuestra variable, la variable A. Y pues decíamos de que en esta caja solamente se podía almacenar un dato, o un número, o una letra, o una palabra. Y ahí moría la situación. Ahora los vectores cambian totalmente eso. Ahora imagínese esa caja A, ¿verdad? Solo que prácticamente dividida en secciones en su interior. Es decir, esa caja A dividida en 5 secciones. Es decir, tiene 5 apartados dentro de ella. Y cada apartado va a permitir almacenar un dato dentro de ella. Por ejemplo, acá tengo la misma caja A, solo que ahora la voy a partir de forma interna. Es decir, tratar la manera de que en su interior existan 5 espacios iguales para almacenar datos. Por ejemplo, el espacio 1, espacio 2, 3, el espacio 4 y el espacio 5. A esos números que yo estoy colocando y que usted puede ver en la pizarra, se le llama índice. Es decir, en la variable A tenemos el espacio 1, variable A, espacio 2, variable A, espacio 3, variable A, espacio 4 y variable A, espacio 5. Usted puede meter un número en cada uno de esos espacios. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre uno y otro. Mientras una variable normal solamente le permitía a usted colocar un dato adentro, un vector puede almacenar
lo que serían, en este caso, dependiendo de cuántos espacios usted le va a asignar, puede almacenar varios datos del mismo tipo adentro. Por ejemplo, acá, lo voy a colocar ahí para ustedes. Aquí teníamos solamente un número. Y acá usted puede colocar varios. Obviamente del mismo tipo, que esa es una regla importante. El vector tiene que tener datos del mismo tipo. Entonces ahí lo tenemos. Ahora bien, por ejemplo, ¿en qué cambia esto? Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es el valor de A de esto de acá? Sería 10. Incluso también para ustedes. La variable A tiene el valor de 10. Pero si yo les digo a ustedes, ¿cuál es el valor del vector A? Este ya no se llama A. Este ya es un vector. ¿Cuál es el nombre del vector A? Entonces aquí tenemos una gran incógnita, porque el vector A está dividido en 5 fragmentos de forma interina. Entonces, para saber yo el valor del vector A, tengo que dar un índice. Por ejemplo, ¿cuánto vale A1 acá para ustedes? 5. Igual aquí en casa vale 5. Si yo les digo a ustedes cuánto vale, por ejemplo, A4. En este caso 8. Y ahí en casa, ¿cuánto valdría A4 para ustedes? A ver, jóvenes que están acá, ¿cuánto valdría A4? Según lo que usted puede ver. A4 valdría 100. Entonces, en este caso, tenemos que dar el nombre del vector y el índice en donde está almacenado ese número. Entonces, como usted puede observar acá, aquí la cuestión cambia totalmente. Ya no es lo de antes, sino que ahora nos complicamos con 5 más. Ahora bien, aquí tenemos un paradigma también un poquito distinto, porque si antes se nos complicaba la vida con una variable, ahora con obviamente eso dividido entre 5 fragmentos de manera interna, hace todavía más complicado el asunto. Ahora, algo muy importante a tomar en cuenta es lo siguiente. Cuando uno trabaja con vectores, lo primero que tiene que saber usted es cómo ingresar los datos a él y cómo sacar los datos. Eso es lo primordial a tener en cuenta. Cómo ingresar datos y cómo sacar los datos, o bien mostrarlos si quiere verlo de esa manera. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para iniciar, vamos a hacer todos un pequeño ejemplo acá el día de hoy. Les pido que hagan el programa de PSeInt. Al menos ahorita ya tienen una ilustración de lo que es un vector y una variable normal. Vamos a pasar al otro punto del ejemplo del día de hoy. Solo permítanme un segundito ahí, jóvenes, y ahorita regreso con ustedes. Vamos a colocarle como nombre a ese programa ejemplo de vector 1. Ejemplo de vector 1. Ok, entonces, ya que tenemos ahí nuestro programa, ejemplo de vector 1, lo primero que tenemos que hacer es definir la variable que va a ser como parte del nombre del vector. Por ejemplo, lo primero que yo hice acá en la pizarra es colocar definir A como entero. Eso significa de que ese va a ser un vector que solo almacene números enteros. Entonces voy a colocar acá, definir A como entero. Ese es el primer paso. Vamos a definir de qué tipo va a ser la variable, el cual será nuestro vector. Después de eso, vamos a pasar a algo ya más importante y trascendental acá. Algo que es nuevo para nosotros. Tenemos que dimensionar el vector, es decir, tenemos que indicar de cuántas casillas, ¿sí?, va a ser ese vector. Es decir, por ejemplo, yo voy a colocar acá, dimensionemos el vector A de 5. ¿Eso qué significa? Significa de que la variable A va a ser dividida de manera interna en 5 espacios o en 5 fragmentos. Eso es lo que estamos haciendo con dimensión A5. Estamos tomando el vector en la variable A y la estamos partiendo en 5 pedazos. Entonces, eso es lo importante ahorita.
definir variable y dimensionar la variable. Solo regalemos unos segunditos. Ok. ¿Ya estamos? Perfecto. Ahora que ya tenemos esa parte acá, vamos con el siguiente punto. El siguiente punto ahora es empezar a meter los datos a ese vector. Entonces, como siempre lo hemos hecho, vamos a colocar acá un comando escribir, todavía con ustedes, chicos. Vamos a colocar acá escribir. Ingrese 5 números al vector. Vamos a colocar acá el mensaje. Obviamente un mensaje para que el usuario sepa cuántos números va a ingresar, ¿verdad? Ahora bien, esto lo vamos a hacer de la forma antigüita. Es decir, colocando un comando leer por cada dato que se va a ingresar. Esto primero para empezar a ver cómo funciona. Ya después nos vamos a meter con ciclos, porque por lo general los vectores y matrices te trabajan con los ciclos. Entonces ahora vamos a colocar acá, leer. Nosotros cuando trabajamos con variables normales colocamos leer A. Así colocamos leer A. Pero ahora ya no le vamos a colocar acá A. Ahora vamos a colocar acá leer A1. Leer A1. Leer A2. Y así se van hasta leer A5. Entonces vamos a leer A1, leer A2, 3, 4 y 5. Ok, ya estamos, ¿verdad? A1, A5. Ok, ¿qué vamos a hacer acá? En este caso, lo que vamos a hacer es que cuando se ingrese el primer valor va a ir dirigido directamente a A1. El segundo valor que se ingrese va a ir a A2 y así hasta llegar a A5. ¿Estamos? Es importante el uso de paréntesis y que dentro de él vaya el número al cual vamos a asignarle ese espacio. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Como obviamente, ¿verdad? Una cosa es ingresar el número, otra cosa es mostrarlo. Vamos a colocar acá un comando escribir. Voy a dejar un espacio en blanco o un salto de línea, escribir. Un par de espacios en blanco. Y ahora sí, voy a mostrar los datos. Yo creo que puedo borrar esto, ¿verdad? Bien, vamos a colocar ahora. Si yo utilicé un comando leer para ir ingresando dato por dato, voy a utilizar un comando escribir para mostrar dato por dato. En mi caso, ahorita voy con los chicos que están en casa, voy a colocar acá escribir el dato en la posición 1, en la pos 1, el dato en la pos 1 es, y vamos a colocar acá, A1. Y luego colocan el dato en la pos 2 es A2 y así se van con los otros comandos escribir.
Vamos a colocar aquí entonces, escribir. El dato en la posición 1 es, colocamos acá coma, A1. Y vamos a ver si podemos copiar esto. 3, 5. Y cambiamos el número. El dato en la posición 2 es A2. El dato en la posición 3 es, y colocamos A3. Y el dato en la posición 4 es A4. Y ahí lo tenemos. Bueno, entonces voy a dejarle un poquito el zoom a ustedes para que puedan copiarlo. O bien le tomen captura de pantalla. Que sería el programa de acá. Vamos a probar el programa. Vamos a colocar los números de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le damos Enter y ahí usted puede ver. El dato en la posición 1 es 1. El dato en la posición 2 es 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí estamos observando cómo van cambiando las posiciones de 1 a 5. Entonces, solo permítame que se fue rápido. Y ahí lo pueden ver. Prácticamente yo puedo decirle que el programa está bien porque se ingresaron 5 números y obviamente los 5 se están mostrando sin ningún inconveniente. Entonces, a partir de ese punto, podemos deducir de que el vector funciona correctamente. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Manda? ¿Perdón? Datos. No, bueno, en computación hay un punto que van a ver ustedes en computación que se llama base de datos, o en este caso, también conocido como tablas relacionadas. En este punto, ¿para qué usamos una base de datos? Para almacenar una gran cantidad de información. Hasta ahorita nosotros solamente hemos manejado, que les dijera yo, un par de números, pero con esto podemos manejar grandes volúmenes o cantidades de datos. Por ejemplo, números, nombres, direcciones, etcétera. Obviamente, ¿verdad? Para que esto pueda funcionar, necesitamos de un almacenamiento, pues, prácticamente un disco duro con una gran capacidad de información para que el programa vaya almacenando esa información. Por ejemplo, cuando vean base de datos, ustedes van a escuchar términos, por ejemplo, en este caso, como consultas SQL o también de servidores, es decir, grandes, como algo similar a eso, que no es esto, ¿verdad? En el cual grandes CPUs o procesadores, el cual tiene la capacidad de poder almacenar gran información. Toda empresa que tiene una base de datos tiene su propio servidor que se encarga para almacenar esta cantidad de datos. No sé si realmente qué tanto ustedes estén empapados de lo que es la computación, pero si usted le echa una vista a las tiendas de computación en venta de discos duros, hay algunos discos duros que dicen disco duro para vigilancia o disco duro para servidores, porque son discos duros con grandes capacidades que sirven especialmente para eso, ¿verdad? Aparte de ello, muchos de los juegos que ustedes hoy conocen, por ejemplo, esos los juegos de fútbol como FIFA o PES, esos juegos utilizan matrices para almacenar la cantidad de nombres de equipos y en este caso de camisolas, obviamente equipamiento de cada uno de los equipos y jugadores de fútbol. ¿Cómo creen entonces que esos programas pesan tanto? ¿Sí? Porque se necesita una matriz o una tabla, una base de datos para almacenar esa cantidad de datos que obviamente una sola variable no podría tener. ¿Estamos? Obviamente estamos hablando ya de términos muy avanzados, pero la base o la esencia es esto. ¿Estamos? ¿En qué sentido? Va, a ver, se lo voy a explicar de esa manera. Permítame un momentito. Voy a dar una explicación aquí rapidito.
Y eso quiero dejarlo claro, por favor. Ahora bien, la importancia de esto. Vamos a este programa, lo vamos a modificar, no lo vamos a cambiar. Para los que lo están haciendo en computadora, hagan lo siguiente. En lugar de colocarlo como entero, colóquenlo como carácter. Colóquenlo como carácter, por favor. Aquí lo vamos a hacer también. Vamos a cambiar esto de entero. Lo pasamos como carácter. Y de igual forma, vamos a tener A5, solo que ahora aquí obviamente si ingrese 5 números, yo voy a hacer de cuenta que dice letras. En este caso voy a colocar letras acá y palabras. Pero en este punto, si yo ingreso un número 10, 20, recordemos que cuando son de tipo carácter, sí va a aceptar los datos de tipo numérico. Lo que no va a aceptar es que usted vaya a meter una letra en un dato de tipo numérico. Yo estoy metiendo los números ahí, pero como es una variable, en este caso la variable A está como tipo carácter, él los números los toma como alfanuméricos. Es decir, ya no los toma como datos numéricos en sí, sino que como fuera un texto más. Vamos a colocar acá Lolo, Lola y casa de color azul. Y como usted puede observar ahí, me está tirando los datos, que fueron solamente datos de tipo texto. Claro está, yo ingresé en primera instancia el 10 y el 20, que fueron números. Pero como esos números cayeron a un dato de tipo carácter, prácticamente los convirtieron en texto. Usted puede ver ahí como quien dice la planta del 10 y el 20, pero valor numérico ya no tienen. Tenemos Lolo, Lola y casa de color azul. En una sola variable A pude almacenar 5 datos. Obviamente en unos fueron números, en otros fueron frases completas. ¿Estamos? Ahora, bien, otro punto importante. Esto sí obviamente no lo recomiendo, pero muchas veces pasa. ¿Qué pasa si en este caso venimos y hacemos caso omiso a la parte de la definición? Es decir, si yo vengo y lo quito, voy a quitar acá la definición. Ahí no estoy definiendo la variable. Es decir, la variable prácticamente está sin definir. Yo voy a venir en este momento y coloco acá 10, 100, hola, buenos días. Y vamos a colocar acá palabra. ¿Qué pasó acá? Bueno, obviamente estamos viendo los mismos resultados que hubiese dado con el carácter, pero el punto acá es esto. Esos números 10 y 100, si usted los opera, se los va a sumar o los va a multiplicar según la operación que usted pueda dar. ¿Eso qué significa? Cuando usted no define la variable para un vector, como yo lo hice el día de hoy, prácticamente usted le puede meter cualquier tipo de dato al vector, llámese números o llámese texto, porque usted básicamente al no definir le está dando libertad de que le puedan ingresar a él lo que usted quiera. ¿Podemos acostumbrarnos a esto? Sí. El problema es que no siempre toda la vida va a ser el programa de PCI. Los programas más potentes, o sea, este obviamente es un niño a comparación de los otros, ellos nunca van a permitir de que usted deje un vector sin definirlo. Por eso es importante siempre mantener la definición de un vector o variable para acostumbrarnos a trabajar. Es como quien dice, cuando no define usted una variable es como que anda conduciendo un carro sin licencia. Y en cambio, en los otros programas, en los más potentes, tiene que tener usted definidas las variables o tiene que tener licencia para poder utilizarlas. Ahora, vamos a hacer acá una operación para mostrarles a ustedes lo que les estoy indicando. Manda. ¿Quién me llamó? Ok, voy a dejar acá un par de espacios en blanco y vamos a colocar acá. Escribir. Y vamos a colocar acá. La suma de pos 1 del número de pos 1, o sea, posición 1,
post 1 y post 2 es, y voy a colocar acá, coma, A1 más A2. A1 más A2. De esa forma. La suma del número de post 1 y post 2 es A1.